Y ahora os iba a comentar los que en teoría sí se aprueban. Estos sí que ya están aquí. Este ya a partir del 1 de junio creo que ya se puede empezar a pautar. O sea que este ya está casi, y el siguiente ahora os lo contaré. Este en principio se llama cladribina, lo van a llamar Mavenclad. Entonces, este fármaco también tiene una historia curiosa, porque esta medicación en principio también elimina una parte de los linfocitos. Bueno, más o menos todos son diferentes mecanismos de acción, pero van buscando un poco lo mismo. Lo sacarán para pacientes de segunda línea, es decir, que este irá en el mismo escalón que el Tisabri y el Fingolimod, ¿vale? El Gilenya. Y esta medicación este es el tercer intento de aprobarse. Se intentó aprobar en 2010, se intentó aprobar en 2015, y las dos veces la echaron para atrás, y ya sí que ha entrado. Los motivos un poco iniciales que hubo para rechazar fue el tema de que parece que en el grupo del brazo tratado frente al brazo placebo hubo un mayor número de neoplasias, de cánceres, entonces eso hizo que lo echaran para atrás. ¿Qué pasa? Que los pacientes que entraron en estos ensayos los han ido siguiendo a lo largo de 10 años, entonces sí que es verdad que ahora hay un seguimiento pues, muy largo desde que empezó un poco todo esto, y la conclusión un poco, que es por lo que han hecho ahora la aprobación, es que en realidad el riesgo no es superior al de la población normal. O sea, ha habido neoplasias, pero como podía haber habido en un grupo control. Entonces parece que no va a haber ninguna recomendación específica respecto a este tema, y que en principio el riesgo es un poco el mismo que el del resto de la población. Lo que hace un poco esta medicación también es producir una bajada de linfocitos importante y puede empeorar o reactivar infecciones por herpes, y en principio estamos todavía un poco aprendiéndonoslo, pero parece bastante eficaz. Hay una eficacia, un NEDA, que era lo que hablábamos antes, o sea, una paralización de la actividad de un 47% frente a un 17% con el placebo. Ya veis que el efecto placebo también hace algo, porque hay un 17% de los pacientes que no avanzan, pero bueno. Y en principio eso parece bastante eficaz, y la posología también es muy cómoda. Va a ser un fármaco oral que se toma 4 o 5 días en el mes 1, 4 o 5 días en el mes 2, y luego nada hasta el año siguiente, mes 1 y mes 2, y luego nada. Entonces, en principio, posología que nos han dado. Entonces, nos lo estamos aprendiendo todavía, porque aún estamos ahí ahora con la llegada del fármaco nuevo, y veremos. Y luego tenemos el ocrelizumab, que este era el otro punto de inflexión de los tratamientos. Esta medicación se estaba esperando como agua de mayo, porque ya dijeron que iba a ser para primaria progresiva, el primer fármaco para primaria progresiva, tal. Bueno, esto ahora hay que matizarlo un poco. ¿Por qué? Este fármaco, de todas formas, es primo hermano prácticamente de un fármaco que es muy antiguo, que es el rituximab. Le hicieron unas modificaciones para intentar reducir un poco el riesgo de reacciones en la infusión, es decir, de que cuando te lo pongan no te dé alergias y no te siente mal y tal, y ahora han sacado esta medicación, que es eso, el Ocrevus, ¿vale? Entonces, para pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente, la van a aprobar, pero no sé cuándo va a llegar, porque está aprobada, pero falta poner el precio, bueno, todas estas cosas que puede hacer que la medicación tarde en llegar, pues igual hasta finales de año. Ahora de momento nos la están dejando poner por uso compasivo, que se llama, es decir, llamamos uso compasivo a que la medicación todavía no ha llegado, pero sabemos que funciona, y como es una prioridad porque no hay ninguna otra medicación para eso, pues la farmacéutica te adelanta la medicación antes de que llegue, ¿vale? Para primaria progresiva, pero no para todas las primarias progresivas, que yo creo que ha sido un poco aquí donde ha venido el plof, exacto. Porque cuando se analizó bien el trabajo y demás, y en los comités de expertos, pues al final han decidido que va a ser para primarias progresivas que tengan actividad en la resonancia, es decir, que cuando hagamos resonancias de control aparezcan lesiones nuevas, lo que va un poco como en contra del concepto así un poco de la primaria progresiva, pero es verdad que las primarias progresivas pueden tener actividad en resonancia o pueden tener brotes. Entonces, bueno, y para primarias progresivas que sean tempranas, es decir, de poca evolución, de poco tiempo de evolución. Entonces, claro, ¿eso qué pasa? Que la mayor parte de estos pacientes que llevaban años de evolución, que están progresando desde hace mucho tiempo y que tienen resonancias estables y que no han tenido brotes, no van a poder optar a esta medicación. Y el porcentaje de pacientes que van a poder optar a esta medicación es baja, porque el porcentaje de pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva que tienen actividad en resonancia es bajo. Entonces, pues ahí está un poco la cosa. Entonces, de momento, esta la podríamos pedir en ese grupo de pacientes concreto. Lo que dijo el ensayo es que reducía la progresión de la discapacidad en un 24%, más o menos. Es decir, que el brazo del placebo
y el otro brazo, pues los del placebo progresaban más que los otros y la diferencia era un 24%. No eran resultados espectaculares, pero salían positivos, y luego se han hecho estas matizaciones porque se ha visto que este grupo de pacientes era el que mejor, en el que realmente se veía la mejoría y el beneficio, ¿vale? Entonces, efectos secundarios, pues riesgo de reactivar hepatitis B si el paciente ha tenido una hepatitis B pasada, aumenta un poquito el riesgo de infecciones, puede haber reacciones en relación con la infusión y hay que tomar un poquito de medicación antes de poner la infusión, y de momento, pues eso, estamos también aprendiéndonoslo porque no ha llegado todavía y estamos ahí en ello, ¿vale? Y luego quería comentaros otros fármacos que están por ahí danzando. Entonces, el Aquinimod, que también igual os suena, el Aquinimod llevan intentando aprobarlo también no sé cuánto tiempo, porque primero lo probaron para remitente recurrente, pero no iba bien, no salió positivo, creo recordar el ensayo, muy poco, o sea, poco llamativo, pero vieron que sí que mejoraba la atrofia cerebral y entonces dijeron, pues lo probamos para progresiva, porque como mejora la atrofia, pues igual para progresiva, tal. Y eso, parece que sí que tiene más efecto en la progresión de la discapacidad que en los brotes, pero tiene un futuro incierto, porque ya digo que llevan ya bastante tiempo dando vueltas alrededor de este fármaco y no acaban de llegar a ninguna conclusión. Luego tenemos el ofatumumab. El ofatumumab es igual que el ocrelizumab, o sea, estos son todos parecidos, pero este es aún más humanizado, o sea, es decir, aún pretenden que va a haber menos reacciones a la hora de ponerlo, ¿vale? Luego tenemos el siponimod. El siponimod es un primo hermano del fingolimod. Son muy parecidos, es un mecanismo de acción similar, un poquito más selectivo, y este fármaco se está probando en secundarias progresivas, y el ensayo sí que ha salido positivo para secundarias progresivas, y había un 26% de pacientes que no progresaron, o sea, que progresaron con siponimod, y un 32% que progresaron con placebo, o sea, que progresaron más los pacientes con placebo que los pacientes que llevaban siponimod. Entonces, bueno, este está también ahí en ello, en proceso, ya veremos en qué queda. Y luego tendríamos el trasplante autólogo de células madres hematopoyéticas, que eso también es una cosa bastante complicada, que se hace en esclerosis múltiple agresiva, y hay algunos centros que hacen algún ensayo, pero siempre son ensayos de pocos pacientes porque esto es bastante agresivo, ¿vale? Y quería separar un poquito el tema de la biotina, porque, más que nada porque os sonara, porque igual sabéis que hay algunos compañeros tal que están llevando este tratamiento ahora. Entonces, bueno, esto en realidad todavía no es un tratamiento. La biotina es una vitamina que en principio se cree que interviene un poco en favorecer que esta neurona se ha pelado y entonces tiene que intentar trabajar mucho más de lo que está trabajando, porque intenta mantener ese ritmo de mandar la información, pero no tiene recursos. Y entonces esa neurona se agota y aparece como una hipoxia virtual, es decir, no tiene oxígeno para tirar tanto. Entonces parece que la biotina podría apoyar un poco podría ayudar, digamos, a mejorar en la medida de lo que pudiera el tema de esta falta de oxígeno que tiene la neurona. Y por otro lado, también interviene en la producción de ácidos grasos, entonces también parece que puede ayudar a formar algo de mielina. Eso serían lo que creemos que hace la biotina. Entonces hay un estudio pequeñito de 23 pacientes francés que pusieron biotina un poco para probar, basándose en otros trabajos y en otras enfermedades que también eran similares, y vieron que el 91% de los pacientes tenían alguna mejoría de algún tipo de síntoma al ponerles la medicación. Entonces esto les llevó un poco a decir, pues vamos a hacer un ensayo clínico bien para ver esto si funciona o no. Y entonces hicieron un ensayo que llamamos en fase 3. Los ensayos en fase 3 son los que se hacen ya con pacientes, que son para evaluar eficacia y seguridad, ¿no? Con una dosis ya definida. Entonces se puso 100 miligramos cada 8 horas, que es una megadosis, es decir, esto es muchísimo más que lo que necesitamos de biotina normal. Pero en principio es una vitamina que se elimina fácil, entonces no tiene por qué acumularse, y la idea de dar tanto es para que llegue lo máximo posible, por decirlo así, a nuestro cerebro, ¿vale? Entonces el objetivo de este trabajo no era ya no empeorar, sino que era mejorar. O sea, ellos se pusieron de objetivo mejorar, y un 13% de los pacientes mejoraron, y les salió positivo, ¿vale? Entonces, también les salió positivo en el test de la marcha y en algunas escalas subjetivas. Efectos adversos prácticamente no se vieron, diarrea transitoria, algún picor, y luego, como muchos de los test de laboratorio que se utilizan para medir cosas de la sangre, las hormonas, por ejemplo, y demás, utilizan también la biotina, vieron que había trastornos tiroideos, pero no porque hubieran un problema de tiroides real, sino porque al tomar la vitamina y hacer el análisis, la vitamina de la sangre que nos habíamos tomado interactuaba con la del reactivo y salía todo desbaratado.
Entonces eso hay que tenerlo también un poco en cuenta. Entonces, teniendo un poco en cuenta esto, hay otro trabajo ahora activo con 600 pacientes con múltiple primaria progresiva o secundaria progresiva y de momento están en estudio, ¿vale? El objetivo sigue siendo la mejora. Hay que tener en cuenta que, claro, es que esto es un objetivo súper ambicioso, porque no estamos hablando de no empeorar, que es de lo que habla la mayoría, sino que estamos hablando de mejorar. Entonces, esto de aquí de la izquierda es un poco el protocolo que estamos haciendo. En el SERVET empezaron a plantear, pues como la biotina no deja de ser una vitamina y el perfil de efectos adversos en principio es bajo, esta dosis de 100 miligramos cada 8 horas se puede hacer en farmacias por fórmula magistral, pues decidimos un poco probar en pacientes que estuvieran esos sitios. Los pacientes sí que tienen que tener cero actividad, ni en resonancia ni brotes, porque algunos de los pacientes del estudio sí que tuvieron algo de actividad al final, o sea, tenían un 13% por ahí, me parece que era, tuvieron actividad en resonancia. Entonces estos pacientes tienen que ser progresivos, de los que no podemos hacer nada con ellos, pues de esos, de los progresivos de ese tipo, ¿vale? Entonces, con lo que estamos haciendo un poco es añadir al tratamiento que ya lleven, porque muchos ya están en tratamiento con otras cosas, añadir la biotina y ir siguiéndolos como hacemos el seguimiento normal y evaluar otra serie de cosas que a veces igual de rutina no nos da tiempo, pues en estos nos esforzamos un poco en mirarlo bien, ¿vale? Mirar la coordinación de las manos, cuánto caminamos, cómo está un poquito la memoria y cosas de ese tipo. Entonces, se va a probar en principio en esos pacientes un año aproximadamente y si en un año no se ha notado nada, pues lo quitaremos. Todo esto va con firma de consentimiento informado y demás porque eso no está aprobado, no es un fármaco como tal y es un poco, como me decía el otro día una paciente, que soy un conejillo de indias y yo, un poco conejillo de indias. Es para ver un poco qué percibimos, si percibimos alguna mejora o no, ¿vale?